Aquí estamos una vez más en la charla 33, que es un número que me gusta mucho. ¿No era la que tenía Jesús cuando lo... Sí, cuando murió. Cuando murió... Bueno, es lo que nos han dicho, sí, ¿no? sí, no liemos más la madeja. Claro, las que... Lo que sabemos es eso. Sí, bueno, depende, porque Daniel Merúa dice otra cosa, pero en realidad da igual, lo que importa es lo que vino a enseñar, ¿no? Y eso está claro, o por lo menos nos da la oportunidad de tenerlo un poco claro con el curso de milagros, que es lo que nos trae aquí. Quería comentaros una cosa sobre, bueno, unos pensamientos que he tenido yo, unas reflexiones personales en este tiempo. A veces os digo que cada semana pienso que voy a dejar de dar las charlas, ¿no? Y decís, ¿pero por qué? ¿Por qué? Lo digo pero no lo hago, ¿no? Pero es verdad que a veces me entran, como yo empecé en este tema sin estar muy preparada, como una cosa así a la ligera, ¿no? Sin saber un poco dónde me metía, porque Luisa me lo pidió y yo venía de dar unas charlas de otras cosas y bueno, era una cosa así muy casera, con gente conocida y yo que soy tan entusiasta, me regalan un libro del curso de milagros, veo allí la respuesta a todas mis dudas existenciales y digo, bueno, ahora sí. Y ya bastó que me animaran un poco, ¿no?, para que yo me lanzara. Y al principio empiezas muy entusiasta, sin saber un poco en lo que te metes, pero como muchas veces os he dicho, el curso, por más que yo sigo con el mismo entusiasmo que al principio, es verdad que uno va pasando por diferentes fases y como es un aprendizaje que, como ya os he dicho algunas veces, va a socavar los cimientos de lo que cree ser, hay momentos duros, ¿no? Entonces, aunque me resulta relativamente fácil, me ha resultado relativamente fácil desde el principio entender a nivel intelectual lo que está diciendo, como ya he dicho desde la primera charla, otro cantar es aplicarlo. Entonces, cuando uno lógicamente se encuentra en atascos personales, si le tienes la autocrítica un poquito elevada y estas cosas, pues te entra como de repente una sensación de que estoy yo contando a la gente cuando yo ando en estos atascos, ¿no? Luego das un paso más y dices, bueno, como ser encarnado no puedo aspirar a la iluminación, o sea, no puedo aspirar a enseñar desde la iluminación, ¿no? El propio curso dice que realmente la mejor manera de aprender es enseñar, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay pequeñas crisis en las que uno no se siente a la altura, ¿no? Y eso es lo que a mí me pasa a veces. Y pasó que el otro día llegué un poco revuelta y por casualidad de que un amigo me mandó un WhatsApp de que había metido en su canal de YouTube mis vídeos y que lo había personalizado su canal y me metí a verlo. Y a las 12:30 de la noche me meto a verlo y aparece mi charla número 1, que hace muchísimo tiempo que no la escuchaba. Y me da por poner un trocito, que ahora es larga. Y bueno, al principio, no sé, sentía así sentimientos enternecedores hacia mí misma, ¿no? Porque se nota un plan de voz, de energía, pues muy diferente a luego cómo he ido evolucionando. Y era como muy entusiasta, o sea, era una actitud temeraria, ¿no? Como yo contaba. Por un lado me sorprendió, dentro de que no había ni acabado de leer el libro, y que lo había leído con bastante velocidad, ¿no? Que aunque no todos los conceptos estaban exactamente definidos, realmente no dije nada que fuera un error fundamental del concepto. Esto de alguna manera me sorprendía, pero según iba avanzando la charla, yo entraba en una euforia que después de este enternecimiento empecé como a sentir un poco de, ya no un poco de autocrítica, ¿no? Sino incluso hubo un momento en que en mi euforia llegué a decir que la prueba de que el curso de milagros funcionaba era yo misma. Ya cuando oí eso digo, bueno, lo tuyo no tiene nombre. Digo, pero ¿cómo tienes esto en YouTube? O sea, es que no sé cómo, vamos, ¿cómo te atreves, no? O sea, bueno, era un momento, ya te digo, de un poco de debilidad mía, entonces ya a lo mejor en otro momento me río más, como ahora, ¿no? Pero en ese momento me pareció algo catastrófico. Yo, bueno, como reflexión, simplemente pienso que hay una parte genuina, ¿no? De querer compartir, de querer expresar. Pero en la última, ya sabéis que estoy haciendo terapia, ¿no? Personal, y
pues en una de las sesiones, pues una de las cosas que salió es que esta tendencia mía, ¿no? Este rol de salvador, ¿no? Cada uno tiene sus personajes, y el de salvador es uno que a mí me va bastante bien, ¿no? De defensor de los desamparados, pues como me hicieron ver, como todo, que era una proyección, ¿no? De mi propia sensación de desamparo, ¿no? Y que entonces, claro, en el deseo de salvar a otro estás inconscientemente proyectando tu necesidad de salvarte a ti mismo. Entonces, oyéndome en esa primera charla, yo era sincera y era entusiasta, pero de lo que me di cuenta es que, o sea, mi actitud era de obligar a la gente a tener esperanza. O sea, no era yo os digo esto y cada uno que haga lo que quiera, y es un toque que sigo teniendo, ¿no? Como que hay veces que digo, a ver, cuando me pongo en plan Rottenmeier, ¿quién está siguiendo el libro, no? Y bueno, me he dado cuenta de esto, ¿no? Que aunque siempre hay una parte, ¿no? Genuina, a lo mejor en lo que se hace, ahí vi yo un toque de cómo el ego realmente estaba haciendo el curso, ¿no? No importa, era la primera charla, era un camino que comienza y precisamente por eso necesitamos un camino, ¿no? Porque el ego es monumental. Y yo cuanto más me meto en el curso, más me abruma lo monumental que es, porque incluso las cosas que pensabas que eran reales, con el tiempo que acabas dándote cuenta que también eran ego. Entonces, bueno, me ha hecho reflexionar que el darme cuenta de esto, el darse cuenta siempre es la clave de todos los cambios, ¿no? Que bueno, que es importante compartir lo que a uno le gusta, porque me gusta, por clarificar, por compartir, pero que voy a poner un poco de empeño en no insistir tanto, ¿no? Porque es cada uno el que tiene que encontrar su momento, su camino. Eso no quita de que si uno tiene un don para la motivación o para el poder empoderar a una persona, sea utilizado. Me consuela un poco el pensar que sois gente que habéis venido voluntariamente a oírme, pero es que en la primera charla no era gente que interesada en el curso de milagros viniera a oír hablar a alguien que habla del curso de milagros. No, la primera charla era gente conocida mía, pacientes míos, que yo sabía que andaban en sus historias y que buscaban de alguna manera salir, y que yo dije, venir a escuchar porque he descubierto algo importante. Pero claro, que el curso de milagros no es cualquier cosa, ¿no? Y por eso, bueno, esta reflexión es una reflexión sobre el propio camino que puede valer también a alguno para descubrir alguna proyección, para hacer alguna luz. Y luego pensé que también era luego el que quería dejar de dar las charlas, ¿no? Porque el verdadero camino no es abandonar por no ser criticado o por cometer errores, sino darse cuenta y continuar y admitir una posible crítica. Yo creo que ese es un camino más sincero. Y entonces ahora un poco para corroborar esto, como la vida es así, acaba de llamar Isabel, que no ha podido venir, diciendo que, bueno, que había escuchado, que se había puesto a escuchar la primera charla y que le gustaba el tema, que iba a venir. Y le digo yo, uy, la primera charla. Y dice ella, uy, la primera charla está genial. Y digo, bueno, pues mira, cada persona tiene su punto de vista, no es cuestión ahora de criticarse, sino de avanzar, ¿no? Y de seguir. Y bueno, a mí esto me valió un poquito, ha sido un gran descubrimiento descubrir esta sensación de desamparo, que además tiene que ver con la caída del pelo. Que me ha parado, aplaudiré. Ahora tengo que hacer crecer lo que me cayó. Pero la caída ha parado. O sea que algún avance en torno al desamparo tiene que estar habiendo. Después de este pequeño preámbulo, hoy quiero empezar con un tema que hace tiempo que me tienta hacerlo y que lo había ido posponiendo, que es a partir de un pasaje del curso del Testamento de las Tres Marías. Ya sabéis que hemos utilizado bastantes pasajes en algunas charlas. Utilizar ese pasaje, que ahora explicaré un poquito de qué va, para desmenuzar un poco los aspectos del ego, o si lo preferís, los aspectos de la separación, que fue el hecho que originó la necesidad del ego de una falsa identidad, la separación de nuestro origen, el olvido de nuestra verdadera identidad. Entonces, a veces esto es un bloque tan gordo que me pareció interesante, como lo contaba, para reflexionar un poco parte por parte en diferentes aspectos, y a lo mejor cada uno se siente más identificado en uno que en otro, y bueno, que nos dé un poco de pauta para ello. Voy a intentar llevarlo lo más posible al contexto y al mensaje del curso de milagros y al vocabulario, por eso me he permitido algunas concesiones respecto a la historia del libro de las Tres Marías, y en algún momento pues aprovecharemos para leer algún pasaje del curso de milagros que me parece que va bien con lo que se está dando,
y que además pertenece al capítulo 4, que es justo el capítulo que yo estoy ahora leyendo en mis clases, con lo cual lo tengo fresco y así lo repaso y, bueno, pequeños párrafos, no lo vamos a leer entero porque cada capítulo se abstrae. He ido cogiendo algunas notas y sobre estas notas desarrollamos conceptos claves de lo que nos trae aquí. Dice, nuestra historia se pierde en la noche de los tiempos. Nuestra historia se está refiriendo... Esto que estoy leyendo es del Testamento de las Tres Marías, ya os digo, con alguna pequeña licencia, pero en esencia está en ese libro. Y cuando pasemos a lo que es un curso de milagros, pues os lo diré. Entonces, nuestra historia se pierde en la noche de los tiempos, la historia de nuestra humanidad, ¿no? La historia de nosotros como cuerpos, la historia de nosotros como seres separados, ¿no? Que es lo que nos trae a este estudio, ¿no? El recuperarnos después de esta pérdida. En la noche de los tiempos, aquí existe el tiempo, en el mundo real no, pero si lo miramos desde aquí, aunque el curso de milagros desde el mundo real dice que en realidad nunca sucedió y que hemos vuelto, nosotros lo vivimos como algo en donde llevamos mucho tiempo vagando, ¿no? Por las tinieblas de la separación. En nuestras rigideces y asperezas, en nuestros bloqueos, nuestros sufrimientos, llamadlo como queráis, hay que percibirlas, mirarlas de frente y luego disolverlas. A mí a veces me emociona que en libros sin ninguna conexión editorial con el curso de milagros, pero que se supone que es Jesús hablando por medio de Daniel Merua, que parece ser que tiene acceso a la memoria del mundo, que haya cosas tan exactas, ¿no? Por un lado y por otro. Fijaros, nuestras rigideces y asperezas hay que percibirlas, mirarlas de frente y luego disolverlas. Está describiendo el proceso del perdón, percibirlas, darme cuenta de que me siento mal, esa rigidez, ese malestar, mirarlas de frente, ponerlas a la luz de la verdad, enfocar cuál es el pensamiento que me hace sufrir mal, que me hace sentirme mal, el pensamiento, ya obviando el hecho de fuera, porque ya sabemos que no va por ahí. Y luego disolverlas. Una vez que las hemos mirado y hemos encontrado el deseo sincero de vivir sin ese pensamiento, es el espíritu quien lo disuelve. Está un poco recordándonos el proceso del perdón. La claridad no se puede imponer a nadie. Se invita desde nuestro centro cuando estamos preparados para reconocernos y darnos sin reserva. Esa claridad, esa luz que va invadiendo nuestra mente, esa luz que va tomando el lugar de las sombras que vamos poniendo a la luz de la verdad, no se puede imponer. Tiene que haber una voluntad por nuestra parte de reconocer y de soltar. Preparados para reconocernos y para darnos sin reserva. Reconocer nuestro ego y estar dispuesto a soltarlo sin reserva. Como hay un poquito de reserva, creeremos que el Espíritu Santo no nos escucha. Somos nosotros que todavía tememos soltar nuestras defensas. Antes de ser elevado al color del rubí, de una joya, todo lo que existe en este mundo ilusorio debe pasar por el negro de la calcinación. Para ser conscientes del Espíritu en nosotros, no es que no esté el Espíritu, nunca nos ha abandonado nuestra verdadera identidad, pero para ser conscientes de Él, porque lo hemos olvidado, primero tenemos que ser conscientes de nuestra propia disgregación. Para que la luz del Espíritu pueda invadir nuestra mente, primero tenemos que abandonar nuestro falso yo. Y como nuestro falso yo, por muy falso que sea, es lo que creíamos que éramos, esto se vive muchas veces como una disgregación y como una muerte, como ya hemos dicho. Por eso no es un camino fácil. Porque no es un camino que alimente al ego, creyendo que estamos recorriendo un camino espiritual, es un camino que deshace el ego. Esta disgregación, ahora habla María Magdalena, porque en realidad estos 7 pasos es una iniciación que Jesús hace a María Magdalena, como se nos propone a nosotros hacer ese proceso iniciático a través del curso. Podemos poner un paralelismo. Ella cuenta, me sentí destruida, me parecía que nada tenía sentido, me encontraba en el borde de un abismo. Sin que pudiera identificar la razón,
La luz prometida me devolvía a un misterioso espacio de sombra en mí en el que me ahogaba. Esto también me pareció muy interesante porque es un punto en el que inevitablemente, siguiendo el curso, nos podemos encontrar. A medida que uno se va dando cuenta de la falsedad de las ilusiones, en las que al fin y al cabo eran su soporte hasta ese momento, puede haber, y es algo que me está pasando a mí ahora, quizá no estoy en el entusiasmo inicial, pero eso no quiere decir que ahora esté menos entusiasmada, quiere decir que estoy en otra fase, ¿no?, más profunda, en la que realmente empieza a descomponérseme incluso las ilusiones que pensaba que no lo eran y ahora empiezo a ver que también lo son. Entonces llega un momento en que sientes que no hay ya ningún asidero. Pero mira lo que dice a continuación: el trabajo ya había comenzado. Esta sensación es muy importante y me parece importante mencionarla para no temerla, por si nos llega la hora, que tengamos un poquito de paciencia y un poquito de fe. Y voy a leer a raíz de esto un pasaje del curso, del capítulo final, en el que me he concentrado mucho esta semana porque me han venido sentimientos de este tipo, ¿no? Me sentí destruida, me parecía que nada tenía sentido. Me encontraba en el borde de un abismo, sin que pudiera identificar la razón. A veces sí es un hecho concreto, a veces no sabes ni siquiera por qué. La luz prometida, esto que buscábamos, este espíritu que nos va a dar la paz, me devolvía a un misterioso espacio de sombra en mí en el que me ahogaba. Y mirad, eso es solo un trocito, pero que es muy interesante y muy sobre este tema. Esto está en la página, por si luego queréis en casa, 743 del libro. Versículo, subcapítulo 16, al final de la página. Son muchos los conceptos de ti mismo que forjarás, irán cambiando, según progreses en tu aprendizaje. No vas a pasar directamente a no tener ningún concepto de ti mismo, ¿no? En el transcurso del aprendizaje, ese concepto de ti mismo va a ir sufriendo muchas variaciones paulatinamente. Cada uno producirá cambios que se verán reflejados en tus relaciones, conforme la percepción que tienes de ti mismo vaya cambiando. Porque todo lo proyectamos y la opinión o la imagen de mí mismo, mis creencias cambian, todas mis relaciones y mi mundo cambia. Y cada vez que tenga lugar un cambio de este tipo, se producirá en ti cierta confusión. Mas siéntete agradecido de que el aprendizaje del mundo vaya soltando la presa que había hecho en tu mente. Interpreta esta confusión como un avance y no como una pérdida. Descansa seguro y contento en la confianza de que finalmente desaparecerá por completo y dejará a tu mente en paz. Nos está hablando de que es una etapa. El papel de acusador se presentará en muchos sitios. Las ganas de culparte ante la toma de conciencia que vas haciendo, según vas viendo en ti, no vas a ver cosas bonitas. El papel de acusador se presentará en muchos sitios y de muchas maneras. Y en cada caso parecerá acusarte. Mas no temas que no vaya a ser erradicado. La culpa. El mundo no puede hacer que aprendas estas imágenes de ti mismo. El mundo no puede hacer que te crees una falsa identidad que no te da la paz. El mundo ilusorio, no puede hacer que aprendas estas imágenes de ti mismo, a no ser que tú desees aprenderlas. No tiene ese poder, el poder está en ti. Llegará un momento en que todas desaparecerán, esas imágenes que no te dan la paz. Y te darás cuenta de que no sabes lo que eres. Llega un momento, esa identidad, ese concepto de ti va a ir cambiando paulatinamente, hasta que llegue un momento en que directamente ya no sabes ni quién eres. Esto es una pérdida absoluta de referencias. A esta mente abierta y receptiva, que no sabe quién es, que ya no se aferra a una idea de sí mismo para obtener seguridad, a esta mente abierta y receptiva es a la que la verdad retorna sin impedimentos ni limitaciones.
Allí donde todos los conceptos del yo han sido abandonados, la verdad se revela tal como es. Cuando todo concepto haya sido cuestionado y puesto en tela de juicio y se haya reconocido que está basado en suposiciones que se desvanecerían ante la luz, la verdad quedará entonces libre para entrar a su santuario, limpio y despejado ahora de toda culpa. No hay afirmación que el mundo tema oír más que esta. No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Esta es la verdad. Sin embargo, con esta lección nace la salvación, y lo que tú eres te hablará de sí mismo. Es emocionante, ¿no? Sí. Quiere decir, por un lado, que no temamos a esa desorientación, y más aún, no que no la temamos, sino que es muy necesario vaciarse de uno mismo para que pueda entrar la verdad. Si tú estás repleto de ti mismo en cuanto a una falsa identidad, si no dejas hueco a esa inestabilidad, no puede entrar la verdad. Y esto es lo que me parecía a mí escuchándome al principio, ¿no? Que la verdad debe ser algo más calmado, ¿no? Más pacífico, más estable. La euforia está bien, el camino tiene muchas fases, te puede dar un impulso en un momento dado, pero a mí lo que me sonaba oyéndome era que alguna ilusión habría por en mi vida en aquel momento. Las ilusiones, hay un pequeño periodo de tiempo en que te dan la felicidad, si no el ego no nos engañaría tanto. Pero luego es efímera, no es una paz duradera. Entonces, si en aquel momento tenía algunas ilusiones en auge, más el descubrimiento del curso, yo quizá me pensaba que esa era la paz del curso, ¿no? Sin embargo, en cuanto esas ilusiones fueron cayendo, ya me di cuenta que no era aquello, ¿no? Que realmente no se llega tan fácil. El camino de soltar las ilusiones, el camino de aprender a distinguir lo verdadero de falso puede llevar un tiempo. Y cuando aprendes a distinguirlo y te das cuenta de que todo es ilusión, excepto esa voz interna, puede haber un momento, ya os digo, de confusión, de desorientación, incluso de mucho vértigo y un poco de miedo, ¿no? Pero sobre esto también nos va a decir algo. Dice, a veces, continuando con lo mismo, volvemos a Daniel Mervá, a veces sentimos que somos puestos a prueba hasta el límite de nuestra resistencia, llegando incluso a renegar del camino que hemos elegido. En esos días que quieres tirar el curso y por la ventana y dices, yo en qué lío me metí, ¿no? Yo el otro día iba por la calle en un momento de atore y veía a la gente, los simples mortales, por la acera y decía, y pensaba, qué felices van estos que no se han metido en el berenjenal del curso de milagros. A veces son pensamientos que te vienen, ¿no? Llegando incluso a renegar del camino, ¿no? En momentos de sentir que estás al límite de la resistencia. Pues no solo tenemos que aprender a desaprender nuestras certezas, sino sobre todo lo que imaginábamos ser. Ya no nuestras creencias sobre las cosas, sino sobre nosotros mismos. Existen horas en una vida en las que a veces es necesario conocer la sensación de ahogamiento y de desesperación para hacer que finalmente surja de uno mismo un nuevo aliento que tomar. Bueno, entonces, en un momento del libro, a ella se la somete a este proceso iniciático, Jesús la somete a un proceso iniciático en el que va a atravesar los diferentes mundos, capas de la separación para limpiar en ella los restos que hubieran podido quedar. 7 aspectos, 7 máscaras que alimentan la separación. Ellas, estas máscaras, nos imponen miedos inútiles y agotadores reflejos de lucha. Porque claro, lo que es falso, como decíamos, no sé si seguimos en la charla pasada, necesita ser defendido. Por eso juzgamos, por eso nos defendemos, por eso si alguien nos dice una cosa de nosotros tenemos que defender quién somos, porque no es la verdad. Si estuviéramos en la verdad no necesitaríamos ninguna defensa. Por eso es tan agotador
Esto es reflejo de defender lo falso. Son 7 memorias, 7 clases de sufrimiento que nos impiden disolver nuestra falsa identidad para dejar paso al espíritu. Fijaros que vuelvo a hablar de lo mismo. Y no estoy en el curso de milagros ahora, ¿no? Entonces, estas 7 fases, estas 7 aspectos, estas 7 máscaras son las que tenemos aquí en la pizarra. Las tinieblas, la primera, la codicia, la ignorancia, la cárcel de carne, la sabiduría ebria y la ira de sabiduría. Hoy tengo pensado hablar hasta la tercera, porque va a ser mucho y el próximo día continuamos con las otras 4. Dice, el despertar, el proceso del despertar que estamos iniciando, despertar a nuestra verdadera identidad, a la realidad, supone atravesar estas 7 máscaras o demonios, tal y como lo cuenta este libro. Esto quiero decir que no es del curso de milagros, yo a veces me meto esta licencia porque en mi comprensión pienso que nos puede ayudar a entender y creo que puedo contarlo sin desviarme de la esencia, lo cual es importante. En esto tengo confianza y por eso lo hago, ¿no? Y porque después de todo nos creamos o no que Daniel acceda a la memoria del mundo, se nos trae como un mensaje de Jesús también por otro lado. Entonces, cuando ella va a someterse a este proceso, cuenta, tuve miedo. Sin embargo, era un miedo tranquilizador, porque veía una salida y sabía que todo podía cambiar. Lo temible es tener miedo de que nada se mueva, o peor aún, estar asustado ante la idea de que algo podría moverse que nos empujaría a cambiar. Con respecto a lo que decía antes, dije yo, puede darnos miedo, pero no es un miedo a la deriva, es un miedo dentro de un camino en el que se confía y que se supone nos va a llevar, es un miedo previo a una novedad verdadera. Por eso no nos tiene que asustar, porque miedo lo pasamos continuamente en la vida y no con esta sensación de fondo de estar llegando a algo verdadero. O sea, ¿por qué no arriesgarnos a pasar un poquito de miedo? ¿Por qué no enfrentar eso si confiamos en que nos va a llevar a la paz y a lo que verdaderamente somos, ¿no? Y justo lo describe ella estupendamente. Y sobre este punto del miedo ante la idea de que algo podría moverse, que nos empujara a cambiar, miedo al cambio, también vamos a leer un trozo del capítulo 4, que es que habla precisamente de esto, y aprovecho porque, como esto ya os digo, el capítulo 4, así nos vamos familiarizando un poco con el libro y perdiéndole respeto. Una cosa que os quería decir, a los que el libro os parece difícil de tragar, una idea podría ser empezar por el capítulo 4, porque los 3 primeros capítulos son más difíciles, son muy técnicos y están hablando del vocabulario y las bases del curso, y así de primeras puede ser un poco que no te enteras de nada y puede hacer a muchos abandonar. Sin embargo, si empezamos en el capítulo 4, que ya empieza a ser más narrativo y con cosas más de la vida, estoy segura que os va a ser mucho más fácil. Y cuando ya uno esté un poco más, quizá dejar para el final o para entre medias el ir mirando los 3 primeros capítulos. Es que el otro día yo empecé la lectura un poco tarde en el capítulo 3, ya tenía olvidado, ¿no? Cuando lo leí no me di cuenta por primera vez, y cuando pasamos al 4 se notó un cambio, ¿no? Como más fácil. Y luego hablándolo con Andrés dijo que en los nuevos grupos se está empezando por el capítulo 4, y me pareció una buena idea. Entonces, con respecto al miedo al cambio, en un capítulo que habla sobre la enseñanza y el aprendizaje, dice: muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados, o sea, todos los que estamos aquí, menos algún iluminado que anda por ahí infiltrado, los que creen estar separados siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben, los cambios, como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Después de ser creados, la primera experiencia que tuvimos de cambio fue la separación.
Y eso nos llevó al miedo directamente, a la pérdida de la paz y la pérdida de la certeza. Entonces, inconscientemente estamos relacionando el cambio con la separación. Por eso, una vez ya separados, no queda otra que volver a cambiar para volver, pero o se hace muy consciente esto y se enfrenta, o podrá darnos miedo el cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Si no me muevo, si no cambio, alcanzaré la paz. Pero fijaros qué incongruencia. Si el ego es lo opuesto a la paz, es imposible que sin hacer ningún cambio en el ego se alcance la paz. La única manera de volver a la paz es que el ego cambie. Es que desde el ego podamos hacer cambios. No nos aferremos a esa identidad. Afrontar el despertar, por tanto, en este caso volvemos a María Magdalena, atravesar estos 7 demonios, tal y como aquí lo desglosa, insisto en que estas 7 fases no las describe como tal un curso de milagros. Dice, afrontar el despertar, atravesar estos 7 demonios junto a Jesús. Ella tenía a Jesús. Nosotros tenemos el curso, que es Jesús hablándonos. Junto al curso, nosotros estamos afrontando el despertar con el curso. Era un miedo que podía considerar, que podía atreverme a él. Como si fuese a atravesar el desierto, y al fin y al cabo es un desierto que vamos a atravesar, pero con acceso constante a un oasis dibujado en mi corazón. Es que Nervás es muy poético. Y a veces nos viene bien un poquito de tocar el corazón para animarnos. Entonces sí, vamos a atravesar un desierto, pero tenemos esta ayuda. No es lo mismo atravesar a la deriva sin nadie que nos guíe que con alguien que nos está acompañando. Entonces, la primera faceta de la separación, a la que llama tinieblas, vamos a hablar un poquito de ella, podríamos decir que es el primer paso de la separación. Es el olvido absoluto, el descenso. Hay una involución, un proceso involutivo del ser que se basa en el olvido. Es una vasta llanura, ella lo describe porque ella entra como en un estado de alteración de la conciencia y va visitando estos mundos realmente. Y este lo describe como una vasta llanura enorme, sin horizonte ni edad. Un estado de seducción en el que la mente se ha dejado aprisionar. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la tentación de la manzana, lo que significaba realmente? No representaba el acceso al conocimiento, el conocimiento se nos concedió según fuimos creados. La seducción en que la mente se dejó aprisionar para separarse fue la de querer probar por su cuenta. Dice aquí, a partir de nuestra libertad se nos permitió, porque se nos creó con libre albedrío, a partir de esa libertad con la que fuimos creados, quisimos probar muchas cosas, quisimos probar, salir, aunque lo teníamos todo, desempeñar muchos papeles, experimentar muchos sentimientos, vivir detrás de diferentes máscaras. Una tentación, esta fue la tentación. ¿Y qué quiere decir vivir todos estos personajes, desempeñar, cambiar de roles? Autocrearse. Esa fue la tentación, ¿no? La única cosa, como dijimos en la charla pasada, el único aspecto en el que no se nos concedió crear, exactamente como Dios crea, fue en lo que concierne a nuestra propia creación, porque nosotros ya fuimos creados. ¿Cuál fue la tentación? Querer además crearnos a nosotros mismos y ser no lo que fuimos creados, lo que Dios creó, sino esa desconfianza. ¿Y si hubiera algo mejor por ahí? ¿Y si no se me hubiera dado todo? Voy a usurpar esta pequeña parte de poder que no se me concedió. Porque, bueno, sí, supongo que fue una desconfianza en que cualquier cosa que nos hubiera dado Dios hubiera sido lo mejor, ¿no? De hecho, la prueba está de que lo que luego fuimos a probar no está a la altura, ¿no? De todas maneras, no hay que ser duros con nosotros, no sabemos, ya decimos que es lo único que el curso nos explica, ¿no? El por qué nos separamos. A mí me gusta este paréntesis, ¿no? Yo no quiero creer que haya sido, de alguna manera es un sueño, ¿no? Es una experiencia, algún aprendizaje habrá de fondo, no pasa nada, no está pasando y el destino final es inevitable. Entonces,
tampoco es para culparse, sino para entender, ¿no? Para tener una vía conductora de cómo entender este mundo un poquito y cómo empezó todo. En las tinieblas, en esta primera fase, justo después de separarnos, no había sufrimiento todavía propiamente dicho, porque no había deseo. Más bien era una especie de entumecimiento que nació de la separación con el todo, esta fuerza de descenso. De primeras, aquí lo describe, me parece interesante, como una especie de entumecimiento, de olvido tan profundo, de olvido absoluto, sin ningún recuerdo, que hasta el sufrimiento era algo impreciso, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos hace empezar a reaccionar? La conciencia de que sufrimos. Cuando estás tan entumecido, por eso ahí todavía no empezó el ascenso, no empezó el camino de vuelta. Estamos en pleno descenso, en plena evolución de nuestro ser. Nos apegamos a todo, incluso a la cárcel en cuyo interior giramos. Sobre todo a ella, porque es nuestra cárcel. Porque no queremos que haya otra cosa fuera de ella. Hoy estamos entumecidos totalmente, hemos olvidado. Y como todavía no sufrimos demasiado, estamos hasta medio contentos, ¿no? Cómodos. Como dice a continuación, nos hemos apegado a esta prisión porque la ignorancia, que ignora que es ignorancia, tal es la confusión, es confortable hasta cierto punto, es sencilla de existir. Nos apegamos a la densidad de las cosas y de los seres, es decir, a su parte material, nos apegamos a lo denso, a lo ilusorio, durante edades infinitas, llanas como esta llanura, inmensas como esta llanura. El apego a los barrotes que nos inventamos representa la vivencia del orgullo, que hace al ser mirar únicamente su sombra proyectada. Fijaros que también, qué manera de explicarlo. Es el orgullo de creer que yo voy a tener algo mejor por mi cuenta que en mi casa con mi creador. Y entonces olvido quién soy y lo único que puedo ver es mi sombra proyectada. Y eso creo que soy yo. Una nada, una sombra. Esta sombra es la separación fruto de nuestra libertad. El otro día, reescuchando la charla pasada, me apeteció aclarar un poquito más una cosa, que esa culpa inconsciente que arrastramos y ese temor inconsciente que tenemos de Dios es el que esta decisión fruto de nuestra libertad, esta elección que nosotros hicimos de separarnos, como hay una culpa inconsciente de ser castigados como niños, ¿no?, por habernos ido de casa, proyectamos sobre Dios esta culpabilidad. Y entonces preferimos pensar que Dios nos expulsó del paraíso, nos castigó, que reconocer que fue una elección propia. Dios, si partimos del concepto de Dios como una energía de origen creadora, amor incondicional, no podemos aceptar la idea de que nos expulsó del paraíso por pecadores y luego nos juzgará. Lo que el curso nos explica es que eso es una proyección de nuestra propia culpa por creer que al habernos separado hemos cometido un pecado y ese pecado exige castigo. ¿Y quién nos va a castigar? Dios. Por eso el retorno a la verdad, el retorno a la paz, el despertar nos da miedo. Conscientemente decimos, no, yo quiero despertar, yo quiero la paz. En los obstáculos a la paz, en el libro, lo advierte. ¿Por qué nos da miedo? Porque inconscientemente lo asociamos con el castigo. Tras este vagar sin rumbo hasta el límite de lo absurdo, parece que es una etapa muy larga, ahora empieza a dibujarse en el horizonte algo nuevo. Empieza a aparecer un sentimiento muy fuerte de carencia. Fijaros, esta primera fase de la separación representa las tinieblas, creo yo, desde la explicación del curso, de un curso de milagros, que dice que la primera manifestación de la separación fue la aparición de la conciencia. Antes había solo una mente plena en el conocimiento. En el momento que nos separamos, ¿quién se separa? Una pequeña parte de la mente. El resto sigue en su sitio, si no, no podríamos ni vivir, ni tener esta ilusión de vida. Entonces, esa pequeña parte de la mente que separa es la que pasa a ser la conciencia. Nuestra conciencia,
con la que nos desenvolvemos en el mundo. ¿Qué queda en el inconsciente? Tanto ese ser que somos y que hemos olvidado, como la parte del ego, que no es la cara de inocencia que podemos mostrar y que escondemos también en el inconsciente. Y que es lo que las circunstancias de la vida y las relaciones con los otros seres nos van a mostrar. Por eso, aunque desagradable, tenemos que estar agradecidos, porque de otra manera no conoceríamos el inconsciente. Y sin atravesar esas sombras del inconsciente no podemos llegar a la puerta de salida, a la luz que está a continuación. Entonces, la primera fase de la separación fue, la primera consecuencia de la separación fue la aparición de esta conciencia, la punta del iceberg. Y me parece, en esto no estoy muy segura, pero creo que lo estoy diciendo bien y si no ya os lo corroboraré o cambiaré. Después de esta separación que inevitablemente hace que esa parte de la mente que se separa aparezca como la conciencia de vigilia, que se llama en este mundo, posteriormente es cuando aparece el ego. El ego es la falsa identidad. ¿Por qué? Porque después de este entumecimiento, a medida que uno, aunque sea un pequeño recuerdo que empieza en el inconsciente a bombardear, ¿qué aparece con ese recuerdo? Una carencia tremenda, hemos perdido la certeza, hemos perdido la plenitud. La carencia empieza a hacerse presente. Me falta, algo vago, ¿no? Ese sentimiento de vacío que todos conocemos. Y es ese sentimiento de carencia quien hace nacer al ego. O sea, como me falta, como ya no tengo, porque como ya no sé quién soy y empiezo a darme cuenta, porque ya no estoy tan entumecido, entonces aparece el ego. No sé si se puede acoplar esto que estoy diciendo así, pero cuando lo leí me vino tal cual, ¿no? Por lo menos nos vale para repasar este concepto de lo que es el ego. El ego nunca puede ser verdaderamente caritativo, esto también nos lo cuenta el capítulo 4, porque la verdadera caridad, el verdadero dar, solo puede emanar de un sentimiento de abundancia. Doy sin desear nada a cambio porque tengo, extiendo eso que soy. Si el ego fue la consecuencia de haber perdido la abundancia, si fue la respuesta a una carencia, nunca el ego va a poder dar realmente. ¿Cuál es la calidad del ego? Según nos dice el capítulo 4, muy claramente. El ego siempre asocia al dar con el sacrificio, porque en este mundo dar se asocia a perder. Entonces, ¿qué le hace al ego querer dar, aun asociándolo al sacrificio de perder? Creer que si da eso puede conseguir algo mejor, que entonces le compense eso que da. Esa es la caridad del ego. Entonces no pasa nada, es para que nos demos cuenta. Entonces, el origen del ego, de la falsa identidad, es el sentimiento de carencia. De ahí procede, con lo cual nunca podrá ser abundante, ni nunca podrá tener una verdadera autoestima. Como dice el curso también, cuando parece que desde el ego alcanzamos una pequeña autoestima o un amor propio por un lapso, es porque momentáneamente las ilusiones le van bien y momentáneamente está menos inclinado a saquear. Ahora, en el momento que eso es muy inestable, en el momento que se le quiebre algo fuera, que él sienta y lo va a sentir como una amenaza, rápidamente va a volver a caer en esta compulsión de obtener, para rellenar la carencia. Nunca desde el ego podremos ser abundantes. Entonces, ahora ahora empieza a surgir la carencia dentro de la conciencia. Y tras la pereza y el sueño más profundo de las tinieblas, más perezoso, el sueño más profundo del olvido absoluto, aparece el horizonte del deseo, fruto de empezar a sentir la carencia. Entonces, pasamos al siguiente estado, al siguiente estadio de la separación, que aquí denomina la codicia y que podríamos relacionar con el deseo. Claro, al sentirnos carentes empieza el deseo de rellenar esa carencia, ¿no? La codicia. Entonces ella cuenta que cuando llega en este estado alterado de la conciencia a este universo de la codicia, de entrada no encuentra a nadie, ningún decorado, nada, excepto una terrible sensación de carencia. Esta sensación una sensación de tener que trepar, de tener que subir hacia alguna parte, el deseo de obtener,
para tener una sensación de existir, porque si no, la sensación que tiene el ego, si no tienes de que no existe, de que se muere, comienza el malestar. La fuerza de la carencia se convirtió, ella lo cuenta, la fuerza de la carencia la sentí como una verdadera presión. Y le dice Jesús, cualquiera que sea su sonrisa, la codicia es fea. El curso de milagros, en el capítulo 4, también dice, estas apetencias, esos apetitos, cualquiera que sea su sonrisa, la codicia es fea. Vale, pues no lo apunté, pero a ver si lo puedo recordar. Que estos apetitos corporales, que parecen ser corporales, que tenemos, no proceden del cuerpo, en realidad, aunque lo parezca. Proceden de la mente errada, del ego, que cree que el cuerpo es su hogar y que puede satisfacerse a través de él. Dice luego, sin embargo, esto solamente es la idea de una mente que no tiene claro lo que es posible y lo que no. Y decía que esto era aplicable tanto a los apetitos más básicos del cuerpo, como el hambre, un deseo sexual o cosas que vienen más del cuerpo, o los más elevados, necesidad de amor, ya veremos lo que cuenta luego, necesidad de reconocimiento y estas cosas. O sea, cualquier apetito, cualquier deseo de obtener viene de la carencia, porque en la verdadera identidad somos plenos, estamos en la conciencia de tenerlo todo. Entonces no hay ningún apetito. Y aunque parezca venir del propio cuerpo, parece que el cuerpo tiene estas necesidades, no. Es la confusión de la mente que ha llevado a que tengamos la ilusión de un cuerpo que tiene necesidades. Dice, cualquiera que sea su sonrisa, cualquiera de estos apetitos sea más ruin del cuerpo o pensemos que es más elevado, la codicia es fea. No obstante, un maestro puede esconderse detrás de una fealdad. Fijaros lo que nos dice el curso. El ego puede hacer de las suyas, pero el espíritu puede utilizar cualquier ilusión del ego para aprender y para corregir. Por eso no importa que el ego haga lo que quiera. Si nosotros estamos conscientes, detrás de toda ilusión, de toda manifestación del ego, hay una oportunidad de aprendizaje. Hay un maestro que se esconde detrás incluso de una fealdad. Porque en realidad la fealdad es cualquier ilusión, ¿no? Podemos pensar. Desear, esto es un paso más. Digamos que aquí ya hemos dejado de bajar y empieza un ligero recuerdo. Y este desear, que puede parecernos feo, pero dice que hay una enseñanza detrás, como siempre tenemos tres límites muy claros. El miedo, la culpa y el sacrificio. El curso nos dice muy claramente, incluso antes que perdonar. El miedo, la culpa y el sacrificio son unas alertas en rojo de que por ahí no vas, de que por ahí no vas bien, de que es falso, de que te estás engañando, de que estás interpretando mal. Pide ayuda. No debes, la culpa, el miedo, a veces nos agarramos a ello y creemos, nos hace sentirnos víctimas, nos hace sentir que expiamos nuestra culpa, el sentirla. Es mentira, nos pone tres límites muy claros. Recordar esto, miedo, culpa y sacrificio, cada vez que os sentáis ahí, girar en redondo. No penséis que estáis avanzando hacia ningún lugar. Pero dice, desear ya no es dormir absolutamente. Ya empezamos, nos está animando a no culparnos, sino a reconocer ahí ya un pequeño avance. Es dar un paso, aunque este parezca poco glorioso. Los mundos y las caras de la codicia son los del deseo de poseer más. Esto ya os hablé de la caridad del ego. Que esto no te haga estremecer, pues el deseo de acumular es inevitable antes de la del deseo de ser. El despertar tiene sus grados. Entonces, mientras no nos atranquemos ahí, puede ser, según como lo veamos, un paso más a la tiniebla absoluta. De hecho, solo habiendo acumulado y habiendo tenido y habiendo comprobado que eso no nos sacó de la carencia, podemos llegar al deseo de ser. Fijaros lo que decimos muchas veces, que a veces el deseo de ser puede estar encubriendo una incapacidad de hacerse un sitio en el mundo. Que primero hay que lograr hacerse un ego y luego trascenderlo. Porque si no, puede ser una trampa, ¿no? Como no sé cómo hacerme en el mundo, me meto en una falsa espiritualidad que me salve. No, hay que comprobar por uno mismo. En el fondo estaremos deseando tener. Hay que tener y comprobar que no valió para nada. Y llegar al hastío de que el tener sí por un ratito parece que sí, pero enseguida te desinflas. Entonces puede
es cuando muchas veces lo dijimos, entra el deseo de buscar en otro lado, ¿no? El deseo de ser. Durante mucho tiempo has codiciado y te has saciado de posesiones, bienes de toda clase, tierras, tesoros y seres humanos, ¿veis? Desde lo más bajo hasta lo más elevado. También has codiciado conciencias y las has domesticado. Todo ello para sentir que existías un poco más, con la esperanza de creerte menos separada, te dice María Magdalena, y menos vacía. El mundo de la codicia es el comienzo del movimiento hacia lo alto. Antes de ser luz, hemos necesitado tener en la materia, lo que acabamos de decir. Y entonces ella hace una reflexión, María Magdalena, en el libro, dice, en este momento sentía algo enganchado en mi mente que se sentía como un grillete y que me impedía avanzar hacia el siguiente portal. Y se preguntó a sí misma, ¿existe algún hedor de codicia que se hubiera quedado en alguna parte? La respuesta me vino con fulgor. Codiciaba el amor absoluto. Fijaros que la codicia no es solo de bienes materiales, no solo el de un hombre, sino el de todos los seres, una especie de necesidad enfermiza de reconocimiento. ¿Os acordáis de la charla del reconocimiento que también la sacamos de ella? Una voz me dijo, entonces, codíciate a ti misma y avanza. Es que es brutal, ¿eh? Entonces miré dentro de mí, vi el vacío de mi separación conmigo misma y lo desenmascaré y avancé. ¿Veis? Se está refiriendo a ese altar interno, a esa guía interna. Creemos necesitar porque tenemos desconexión. Solo hay una relación que tiene importancia y que nos va a saciar, que es la relación con nosotros mismos. Y eso es lo que nos lleva a la relación con los demás, porque ahí está la unidad y está el todo. Entonces, esa codicia del amor no es más que la soledad de estar desconectado. Porque cuando estamos en nosotros, en el verdadero nosotros, estamos conectados a todos. Y ahí ya no buscamos obtener, porque ya no estamos en la carencia. Porque buscamos dar, extender eso que somos, porque es la manera de reforzarlo, compartirlo. No solo no se pierde en el verdadero ser lo que se comparte, sino que se refuerza. Codíciate a ti misma y avanza. Mientras estamos en el ego, desprenderse de este afán de reconocimiento, de este deseo de ser amado, claro que nos puede llevar al abismo del que hablábamos al principio, pero si nos lo creemos y empezamos a entender que es verdad, tendremos un poquito de fe y un poco de paciencia para llegar a esta plenitud que nos lleve a querer dar, ¿no? Este es el verdadero amor que no es de este mundo, pero que nos podemos acercar mucho, 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 y que será el paso previo a pasar al otro lado. El tercer portal, la tercera fase, la llama ignorancia y viene asociada al miedo. Ella, cuando pasa al segundo portal, dice, lo pasé sin ningún problema, porque claro, no estaba en el miedo, estaba en la codicia. Ahora llegamos al miedo. Ignorancia. Describe el paisaje. Me encontraba en un mar y flotaba sobre sus olas. Ignorancia no es un mar, sino un océano, debido a su vastedad. Ni siquiera es un mar, es un océano. Este océano acoge generosamente a todos aquellos que quieren flotar en él. Sí, no se navega en él, se flota. Navegar implica una voluntad, flotar es algo pasivo. Ignorancia no es un océano de no saber, sino de no voluntad de saber. Su verdadero nombre es ignorancia sostenida. Ella también es fruto de un deseo, el de ya no desear saber. ¿Por qué? Porque ya no queremos seguir aumentándonos. Por miedo. El miedo de descubrir la altura de la caída. Vamos a sospechar algo que comenzó en la separación. El miedo a descubrir la magnitud de este vagar, la magnitud de la pérdida que hemos elegido, la culpa inconsciente, ¿no? La culpa inconsciente te hace tener miedo de mirar, casi más vale no saber. Y esta es la pared con la que muchas veces nos encontramos con alguna gente que no quiere escuchar. No nos tenemos que revelar. Es miedo. Como dice Jesús también en este libro, María Magdalena, en un momento dado,
es más interesante dejar a una persona que no quiere ver encontrarse con su propia puerta cerrada. Porque para dejar espacio para Dios en ti mismo, primero te tienes que vaciar un poco de ti. Si alguien está tan completo de sí, de su autoidentidad, de su propia identidad, no tiene espacio, si tú vas a presentarle todavía otro portón cerrado, vas a elevar sus resistencias. Entonces dice que cuando uno se empeña con quien no puede escuchar, al que le falta espacio, también es a esa persona que quiere existir. En los huecos y sobre las crestas de las olas de este océano se distinguen pedazos de madera y vegetales de todo tipo. Son las piezas esparcidas de la humanidad que aún no ha percibido el navío que forman, que todavía no han intuido siquiera el concepto de unidad. Una memoria de inmovilismo, el deseo de flotar según las corrientes. He aquí la enfermedad del mundo de ignorancia sostenida. Ignorancia deseada y sostenida pretende ser un refugio, vive de la búsqueda del mínimo esfuerzo. Así se ha decidido, pues el esfuerzo es el movimiento voluntario, de él nace la chispa del sufrimiento. O sea, muchas veces nos amparamos en el conformismo porque si me atrevo a mirar el abismo que tengo que remontar y no puedo, prefiero no saberlo. Va a ser tan doloroso, es el miedo a no poder, es el no saber cómo. Prefiero no ver el abismo de lo que tengo que volver a recuperar y quedarme aquí refugiado porque no me siento todavía con fuerzas o no tengo la suficiente fe o no he acumulado la suficiente confianza o el recuerdo de Dios en mí todavía no se ha hecho lo suficientemente audible como para que yo sienta y crea que puedo, y no solo puedo, sino que es mi destino inevitable. Superar esta fase supone abandonar el miedo de acercarse a la verdad. Es el miedo a la verdad. Como dice en algún momento del capítulo 4, negar la verdad es lo que sería realmente aterrador. La única solución es aceptar la realidad tal y como es. Por la realidad es de Dios, a eso no lo tenemos que temer. O sea, lo aterrador no es la verdad, es negar la verdad. Y claro que nos va a parecer aterradora por toda esta culpa inconsciente y todas estas cosas que hemos ido explicando, pero cuando se nos cuenta todo esto y tenemos esta información, quizá tenemos un poco más de agallas de atravesar ese desierto, ¿no?, que íbamos a atravesar. Porque toda esta información es ese oasis con el que estamos conectados, es la confianza que se va generando. Es la verdad lo que da miedo a los vegetales con cara de hombres y mujeres. Si dejas de temer descubrir la altura de la caída, desplegarás tus alas. Si dejas de temer, si atraviesas un poquito este miedo, te saldrán las alas para poder hacerlo. Una cosa trae a la otra. Tu trabajo no es saber cómo vas a ascender, es atreverte. Espera, 58. Vamos a acabar bien, ¿eh? Bueno, volvemos al miedo de aprender y al miedo al cambio, que antes os leí algo, porque se asociaba al proceso de la separación. Si dejas de temer descubrir la altura de la caída, desplegarás tus alas. Y dice aquí en el curso de milagros, el proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador. Aprender es salir de la ignorancia. Como algo aterrador, porque conduce no ya a la destrucción del ego, no conduce a la destrucción del ego porque el ego no existe, no se puede destruir, es una sombra, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Lo que le asusta al ego, dice aquí, mirad qué interesante, no es tanto desaparecer, y ya de paso nos dice que no puede ser destruido porque no existe, sino ser expuesto a la luz. Dice, ese es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. Como el ego no comprende, no tiene comprensión, no tiene caridad, se siente delatado, se siente malo a la luz del espíritu, siente vergüenza. No sé, es así como yo lo veo, ¿no? No es tanto su destrucción como el que se ha descubierto a la luz de lo que intuye que es algo más grande que él, el espíritu, algo que nunca va a poder destruir. Porque no comparte, dice Jesús, quien escribe, mi caridad.
si compartiera su caridad, y a esto tenemos que recurrir al Espíritu, que se nos advierte que cuando hagamos una toma de conciencia de nuestros errores, ¿qué va a querer el ego? Convertir esa toma de conciencia en un momento de culpa. Entonces ahí has vuelto a caer en la trampa. Si en este camino de empezar a tomar conciencia de nuestros errores caemos en la trampa de la culpa, es decir, de creer que es real, no querremos mirar. Nos dará miedo la altura de la caída. La clave está en decir, sí, puedo mirar esto porque esto no soy yo. Y el que se está sintiendo mal a la luz de exponer estos pensamientos que tengo, que son tan vergonzosos, no soy yo. Y esta es la manera de que mi verdadero yo aflore. Aquel que acepta reconocer la separación por duro que sea, cuando aceptamos que nos hemos separado, dice, aquel que acepta reconocer la separación se sitúa en el camino de regreso. Por más que nos duela, tenemos que entender que ese es el paso del retorno. Y en un momento dado, dice también el curso, aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, aprender de nuevo, salir de la ignorancia. Son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad, negarte a aprender, negarte a cambiar, no conseguiría probar que la separación no ocurrió. No te valdrá de nada negar la negación. Entonces te anima a que te atrevas, porque aquel que acepta reconocer la separación se sitúa en el camino de regreso, el camino de la unión, pues su orgullo se agota, ese orgullo que nos hizo separarnos. De este modo, dejamos de querer saber lo que decíamos saber para consagrarnos a conocer, o por lo menos a refinar nuestra percepción, que es el reflejo del conocimiento, porque el conocimiento directo en este mundo no lo podemos obtener, pero sí podemos llevar nuestra percepción a un grado de refinamiento tal que sea la conciencia crística y consagrarnos a ese refinamiento de la percepción, que es el trampolín al conocimiento, es decir, aceptamos el cambio. La ignorancia sostenida es no aceptar el cambio, temer al cambio. No es para culparnos, nos está dando la pista, tenemos miedo. Olvida el caparazón de tus miedos, deja de retroceder frente a la confesión de tus cobardías y de tus orgullos. ¿Qué es el perdón? Confesar mis cobardías, mis orgullos, mi ego, eso que teme el ego estará a la luz porque no comparte la caridad del espíritu. Deja de retroceder a la vergüenza, no de mirarte. Por eso es bueno la terapia, ¿no? Porque hablas de ello a alguien en alto y te oyes. Y lo más interesante no es lo que te cuenta el terapeuta, sino lo que tú mismo procesas de ti, porque no es lo mismo que cuando lo piensas. Pues la peor de las ignorancias se manifiesta por una sucesión de saberes pretenciosos y de faltas de coraje, como puede saber el saber pretencioso de la ciencia. Aprovecho. Y de muchas cosas de este mundo, ¿no? Que creen saber, y como decíamos el otro día, no sabemos, y nos equivocamos continuamente. El verdadero saber no está ahí. Bien, podemos utilizarlo mientras vivamos aquí, pero reconozcamos que no es el conocimiento y no es la verdad, ni es nuestro mundo, ni es nuestra identidad. La peor de las ignorancias no es del que no sabe, sino se manifiesta por una sucesión de saberes pretenciosos y de faltas de coraje. Nos amparamos en esos saberes pretenciosos para no hacer ningún cambio. Esta es la enfermedad de la humanidad. Y con esto lo dejamos por hoy, que creo que ya hemos tenido bastante. Y el próximo día continuamos con los otros 4 portales. Muchísimas gracias, como siempre.